La pantalla del ordenador parpadeaba en la penumbra de su habitación, lanzando un reflejo frío sobre su rostro. Era tarde, demasiado tarde, pero algo lo había mantenido despierto, un susurro que no podía ignorar. Su hermana Camila había cambiado en semanas. La risa que alguna vez iluminaba la casa se había vuelto un eco distante, reemplazada por silencios extraños y obsesiones inquietantes. Cuando él descubrió el historial de navegación, el nombre del foro apareció como un tatuaje oscuro en la pantalla. Hidden Answers. Un portal a la Deep Web donde lo prohibido se ofrecía en bandeja de código y secretos que nadie debía conocer. Al principio creyó que era solo curiosidad adolescente, un juego macabro en línea, pero pronto se dio cuenta de que había algo más. Camila ya no hablaba como antes. Sus palabras eran fragmentos de rituales y promesas de experiencias que trascendían la vida. Su habitación estaba llena de símbolos dibujados con tiza negra, velas dispuestas como guardianes silenciosos y libros que olían a humedad y a peligro. Cada noche escuchaba murmullos, como si las paredes de la casa se acercaran y respiraran junto a ella. Y cada día la veía más distante, más atrapada en una obsesión que lo helaba hasta los huesos. Decidió seguirla, investigar por su cuenta, entrar en aquel foro maldito. Al hacerlo, la pantalla se convirtió en un espejo de pesadilla. Rituales que prometían éxtasis a través del dolor, textos escritos con sangre virtual y fotos perturbadoras de personas que habían cruzado la línea definitiva. Lo que más le dolía no era la sangre ni los símbolos, sino la sonrisa de su hermana en algunas imágenes, una mezcla de éxtasis y abandono que lo llenaba de terror y desesperación. Intentó advertirla, confrontarla con palabras temblorosas que se rompían entre el miedo y la incredulidad. Pero Camila ya no lo escuchaba. Sus ojos estaban vacíos, su mente cautiva de un culto invisible que lo había ganado todo. Su confianza, su voluntad, su vida misma. Los mensajes que llegaban a su correo eran invitaciones, cartas digitales que hablaban de liberación, de un tránsito hacia un plano que solo los elegidos podían alcanzar. Cada letra era un veneno, cada enlace una promesa de oscuridad absoluta. Una noche, la encontró sentada en el centro de su habitación, rodeada de velas negras y con un cuaderno abierto frente a ella. Su hermano la miraba con el corazón en la garganta, rogándole con gestos, con palabras entrecortadas, con súplicas que parecían perderse en el aire denso y pesado. Camila lo miró, y en esa mirada él vio algo que nunca olvidaría. No había miedo, no había arrepentimiento, solo la aceptación de un destino que lo sobrepasaba. Intentó detenerla, tomarla de las manos, arrancarla de aquel círculo, pero era como intentar contener el viento con los brazos. Cada gesto de resistencia parecía reforzar la convicción que ella tenía. Cada súplica suya se volvía eco en un vacío que nadie más podía escuchar. El aire se volvió espeso, pesado, cargado de un olor a cera quemada y a desesperación que lo hizo retroceder. Y mientras las velas parpadeaban, algo dentro de él se rompió lentamente, como si la realidad misma se deshilachara ante sus ojos. Los minutos parecían horas, y el mundo fuera de esa habitación desapareció. Solo quedaba el murmullo de un ritual que lo envolvía, el latido acelerado de su corazón, y la certeza de que no había retorno. Cada palabra que ella pronunciaba en voz baja parecía arrancada de un libro de horrores. Cada movimiento estaba cargado de un poder que él no comprendía y que le helaba la sangre. Y en un instante eterno, comprendió que lo imposible estaba ocurriendo frente a él, y que nada podría salvarla. Su mente se llenó de recuerdos, de risas compartidas, de tardes normales que parecían ahora otro universo. Trató de aferrarse a esos momentos, de recordar que Camila no era la figura espectral que tenía delante, pero la oscuridad que la rodeaba no admitía memoria ni piedad. Todo lo que pudo hacer fue observar impotente con las manos temblorosas y el alma gritando, mientras la realidad de aquel ritual mortal se consumaba lentamente en silencio. El tiempo dejó de tener sentido. Cada segundo que pasaba parecía estirarse hasta lo insoportable, mientras el zumbido lejano de la noche se mezclaba con un silencio que gritaba en sus oídos. Camila movía los labios con precisión milimétrica, recitando frases que él no entendía, pero que resonaban con una fuerza casi física, como si las palabras mismas arrastraran la oscuridad dentro de la habitación. Las velas proyectaban sombras que parecían danzar a su alrededor, alargando sus formas hasta deformar las paredes y el suelo.
Era como si la casa entera respirara con el ritual, observándolos. Intentó alejarse, cerrar la puerta, gritar pidiendo ayuda, pero algo invisible lo retenía. Sus manos parecían pegadas al aire, su cuerpo inmóvil, atrapado entre el miedo y la impotencia. La pantalla del ordenador, que momentos antes parecía inofensiva, ahora emitía destellos que no correspondían a ninguna acción suya, símbolos que aparecían y desaparecían, letras en idiomas que no conocía y rostros que se contorsionaban en expresiones de dolor y éxtasis a la vez. Cada imagen lo golpeaba como un golpe físico, y un frío intenso subía por su espalda hasta la nuca. Camila se levantó y la habitación pareció encogerse a su alrededor. Sus ojos brillaban con una luz que no era humana, reflejo de algo que lo superaba y que lo llenaba de un terror indescriptible. Su voz, antes dulce y familiar, ahora tenía un tono hueco, cargado de un poder que parecía provenir de un lugar donde la vida y la muerte se confundían. Cada palabra pronunciada hacía vibrar el aire, y él sentía que el suelo bajo sus pies podía abrirse en cualquier instante y tragarlos a ambos. La desesperación lo empujó a acercarse, a tocarla, a gritarle que debía detenerse, pero al hacerlo, las sombras se arremolinaron, como serpientes que reaccionan a una amenaza, y un escalofrío lo atravesó desde los pies hasta la cabeza. Por un instante, vio fragmentos de otros lugares, habitaciones idénticas a la suya, velas negras ardiendo en rituales que nunca terminaban, personas encapuchadas con rostros borrados observando desde la oscuridad. Era un eco de la Deep Web hecho realidad, un laberinto de horror donde el tiempo y el espacio ya no tenían sentido. Su corazón latía a un ritmo frenético, mientras Camila avanzaba lentamente hacia el centro del círculo, su figura iluminada por la luz trémula de las velas. Cada paso parecía marcar un destino irreversible. Él trató de recordarle quién era, de despertarla, de traerla de vuelta a la hermana que conocía, pero la distancia entre ellos se sentía insalvable. La habitación se llenó de un murmullo apenas audible, un susurro que crecía y giraba alrededor de ellos, como voces que venían desde otra dimensión, insistiendo en que el ritual se completara. De repente, un golpe seco resonó en la habitación y la tensión se volvió insoportable. Las velas parpadearon violentamente, lanzando sombras que parecían formar figuras humanas torcidas y sin rostro. Él vio como algo invisible rozaba su piel, un contacto frío y húmedo que lo paralizaba. La sensación de ser observado se intensificó hasta lo insoportable. Sabía que no estaba solo, que algo más, algo terrible, había entrado en la habitación con ellos, siguiendo cada uno de sus movimientos, esperando el momento exacto para actuar. Los símbolos en el suelo comenzaron a brillar débilmente, y un zumbido bajo, casi inaudible, llenó la habitación. Camila cerró los ojos y levantó los brazos, y el aire mismo pareció doblarse a su alrededor. Él sintió un vacío en el estómago, como si el mundo entero se estuviera deshaciendo frente a sus ojos. Cada intento de acercarse era repelido por una fuerza invisible, y su voz se quebraba mientras gritaba su nombre, mientras el miedo y la desesperación lo devoraban desde dentro. El clímax estaba cerca, lo podía sentir. La tensión era tan intensa que hasta la luz de las velas parecía incapaz de iluminar la verdad que se avecinaba. Todo estaba suspendido en un instante eterno, donde la línea entre la vida y la muerte, entre la realidad y la locura, se desdibujaba lentamente. Él sabía que algo iba a suceder que cambiaría todo, algo que no podía detener, pero su corazón aún se negaba a aceptar la realidad que ya comenzaba a formarse frente a él. El aire se volvió irrespirable, cargado de un frío que parecía devorar la sangre en sus venas. Las velas parpadeaban violentamente, proyectando sombras que se retorcían y se alargaban hasta envolver toda la habitación. Camila permanecía en el centro del círculo, sus ojos ahora vacíos de todo rastro humano, brillando con un fulgor que parecía provenir de otra dimensión. El murmullo que había escuchado toda la noche se transformó en un coro distorsionado de voces, como si la misma oscuridad estuviera hablando a través de ella. Su hermano se acercó por última vez, temblando, con lágrimas mezcladas con el sudor que le empapaba la frente. Intentó sujetarla, suplicarle que volviera, que todo esto no era real, que podía dejarlo atrás. Pero Camila sonrió, una sonrisa que helaba el alma, y en ese instante supo que ya no estaba ahí, que su hermana había desaparecido dentro de algo mucho más grande y aterrador que él podía comprender.
Un silencio absoluto siguió al último murmullo, como si la habitación contuviera la respiración, aguardando un momento final. Él sintió que el tiempo se detenía, que cada latido de su corazón era un golpe contra la inevitable realidad que se avecinaba. Y entonces, con un gesto casi ritual, Camila llevó sus manos hacia sí misma, y en un acto que mezclaba devoción y abandono total, cruzó la línea definitiva. La escena que siguió fue instantánea y eterna a la vez. Un silencio sepulcral, un parpadeo en las sombras, y la certeza de que algo que jamás debía ser tocado había reclamado su lugar. El hermano cayó de rodillas, el llanto desgarrador inundándole el pecho, mientras la realidad se fragmentaba a su alrededor. La habitación, las velas, los símbolos, todo parecía desvanecerse en un vacío gélido. El eco de aquel ritual mortal se mantendría en su mente para siempre, un recuerdo imborrable de que la curiosidad y la oscuridad pueden consumir incluso a los más cercanos, y que hay secretos en la Deep Web que no solo destruyen vidas, sino que arrastran el alma de quienes se atreven a mirarlos de frente. Cuando finalmente logró incorporarse, la habitación estaba vacía, pero el peso de lo ocurrido colgaba sobre él como un manto imposible de quitar. La pantalla del ordenador seguía encendida, mostrando mensajes que ahora le resultaban incomprensibles, fragmentos de un lenguaje que solo podía entender quien ya había cruzado la línea. Y mientras las sombras de la noche seguían danzando en silencio, él supo que nada volvería a ser igual. Camila se había ido, y con ella una parte de él también se había perdido en la oscuridad del ritual que había sellado su destino. Nunca olvidaré la sensación de abrir esa caja. Todo comenzó como una broma absurda entre amigos, un juego de apuestas y alcohol que nos hizo sentir invencibles, como si nada pudiera arruinarnos la noche. La Dark Web siempre había sido un territorio prohibido y excitante. La emoción de lo desconocido, de lo que estaba al otro lado de la pantalla, nos hacía reír y temblar al mismo tiempo. Entre risas nerviosas y mensajes encriptados, decidimos comprar aquella Mystery Box, un paquete prometedor que llegaría directo a nuestra puerta, cargado de secretos prohibidos y horrores apenas imaginables. Cuando finalmente llegó, la caja era más pesada de lo esperado. Su exterior estaba cubierto de sellos extraños, códigos y símbolos que no logramos descifrar, y un olor desagradable, apenas perceptible, flotaba en el aire cuando la colocamos sobre la mesa del salón. Las luces del apartamento parpadeaban mientras girábamos alrededor del paquete, riendo con nerviosismo y bebido hasta un punto donde la valentía se mezclaba con la estupidez. Uno de nosotros, más audaz que los demás, levantó la tapa, y lo que vimos nos arrancó la respiración. Allí dentro había objetos que parecían normales a primera vista, pero algo en su textura nos hizo retroceder. Un cinturón, un bolso y unos calcetines, todos con un vello demasiado humano, demasiada flexibilidad, demasiada vida, aunque muerta. Mis amigos rieron, pensando que era una broma de algún fabricante macabro de Halloween, pero cuando los tocamos, la carne cede bajo nuestros dedos y un olor metálico, mezclado con el aroma de piel quemada, nos golpeó con fuerza. Nadie dijo una palabra. Todos lo sentimos al mismo tiempo. Estábamos más allá del límite de la broma, y algo en nuestro interior sabía que estábamos jugando con lo prohibido. El silencio que siguió fue interrumpido por una notificación en nuestros teléfonos. Un mensaje cifrado que parecía surgir de la nada, con la dirección de un sitio web que ninguno de nosotros había escuchado antes, humanumleather.com. Las palabras que lo acompañaban eran simples pero contundentes. Desechen el paquete. Nadie debe saber de él, nadie debe tocarlo. Riendo nerviosamente intentamos racionalizarlo. Es una campaña de marketing rara, un truco de miedo, dijo uno, aunque su voz temblaba más de lo que le gustaría admitir. Aún así, el terror comenzó a instalarse entre nosotros como un huésped invisible. La idea de que alguien, en algún lugar de la Dark Web, estuviera observándonos o incluso guiando nuestros movimientos, nos hizo sentir vulnerables de una forma que nunca habíamos experimentado. Esa noche intentamos deshacernos de la caja de manera discreta, llevándola al coche, caminando por calles oscuras, lanzándola a contenedores abandonados. Pero una sensación constante nos seguía. Pasos que parecían replicar los nuestros, susurros que se disolvían en la bruma, luces que parpadeaban al ritmo de nuestra ansiedad. Cada vez que nos alejábamos,
Un miedo inexplicable crecía dentro de nosotros, como si la caja tuviera vida propia, como si respirara entre las sombras, como si supiera que la estábamos traicionando al intentar olvidarla. Al regresar al apartamento, un nuevo mensaje apareció en nuestros teléfonos, esta vez más urgente y con un matiz que helaba la sangre. No subestimen la elección que hicieron. La caja sabe, la caja observa, la caja recuerda. El tono era digital, preciso, pero la amenaza era tan palpable que todos nos quedamos en silencio, el corazón martillando como un tambor de guerra. Las risas y el alcohol de la noche anterior se habían evaporado. Ahora solo quedaba una mezcla de horror y arrepentimiento. Cada uno de nosotros comenzó a mirar a su alrededor, a cuestionar todo lo que veíamos y tocábamos. ¿Eran los objetos de piel humana simplemente cadáveres convertidos en artículos macabros o algo más, algo consciente, algo que buscaba venganza o reconocimiento? La paranoia se volvió nuestra compañera constante. Cada notificación, cada sombra, cada reflejo en el cristal parecía estar vinculada a la caja, como si tuviera su propio lenguaje secreto. Y entonces, uno de nosotros cometió un error imperdonable. Abrió el bolso y tocó algo en su interior. Un susurro, apenas audible, recorrió la habitación. No era humano. No era animal. Era un sonido que caló hasta los huesos y nos dejó temblando, incapaces de movernos. La caja nos había reclamado, o al menos así lo sentíamos. Desde aquel momento, la vida cotidiana se volvió imposible. Cada puerta cerrada parecía más frágil, cada ventana un posible punto de entrada para aquel horror invisible. La caja y la dirección web se convirtieron en una obsesión, un eco que resonaba en nuestra mente incluso cuando no queríamos pensar en ello. La noche nos alcanzaba con recuerdos vívidos, y cualquier intento de racionalizar los sucesos chocaba con la evidencia de que lo que teníamos entre manos no era una broma. Lo que vino después, bueno, eso es algo que no puedo contar todavía. Solo puedo decir que la caja nos ha seguido más allá de la puerta, más allá de la pantalla, más allá de cualquier lógica que creíamos tener. Y aún siento, cada vez que cierro los ojos, la sensación de que su piel nos observa, y que algo desde humanumleather.com nos espera, con paciencia infinita, para asegurarse de que nunca olvidemos lo que hicimos aquella noche. A medida que los días pasaban, el miedo dejó de ser solo una reacción y se convirtió en una presencia constante. La caja, ahora escondida en lo más profundo del apartamento, parecía generar su propio pulso, un latido imperceptible que se filtraba a través de las paredes y el suelo. Cada vez que alguien entraba en la habitación, la sensación de ser observado se intensificaba, y una sombra inquietante parecía deslizarse en los rincones donde la luz no llegaba. Intentamos distanciarnos de todo, mantenernos ocupados, ignorar los mensajes y olvidar la dirección de aquel sitio prohibido. Pero la tecnología, que antes nos parecía segura, se transformó en un canal de terror. Los teléfonos vibraban con notificaciones inexistentes, el correo electrónico mostraba mensajes borrados antes de abrirlos, y las computadoras encendidas por accidente proyectaban imágenes que no recordábamos haber buscado. Fragmentos de piel, ojos abiertos en la oscuridad, manos que parecían moverse sin dueño. Era como si la caja hubiera extendido sus raíces a través de la red, observando cada movimiento, cada pensamiento. Una noche la curiosidad de uno de nosotros rompió la barrera del miedo. Insistió en visitar humanumleather.com solo para descubrir que el sitio no era un sitio común. Era un laberinto digital imposible de salir, lleno de galerías perturbadoras, nombres de usuarios que parecían familiares y archivos cifrados que contenían imágenes demasiado reales. En cada carpeta, un objeto idéntico al que habíamos recibido en la caja. Cinturones, bolsos, calcetines, todos con detalles que nos hicieron retroceder del teclado. Lo peor no era la evidencia de la piel humana, sino la sensación de que cada archivo estaba dirigido a nosotros, como si nos conocieran mejor de lo que nosotros mismos nos conocíamos. El miedo se mezcló con la paranoia, y cada uno comenzó a notar cambios inquietantes en el otro. Miradas huidizas, susurros entre dientes, gestos nerviosos que no se podían explicar. El grupo que antes compartía risas y bromas ahora estaba fragmentado por un silencio pesado, como si la caja hubiera sembrado una semilla de desconfianza que crecía con cada minuto. Y siempre estaba ahí, en la esquina de la habitación, oscura, inerte, pero no completamente muerta.
Una madrugada, mientras el viento golpeaba las ventanas y la ciudad dormía, escuchamos un golpe seco. La caja había sido movida. Nadie recordaba haberla tocado, nadie había entrado en el cuarto. Sin embargo, allí estaba, en el centro del salón, abierta apenas 1 centímetro, como invitándonos a mirar adentro. La sensación de inevitabilidad nos atravesó. La caja exigía atención y nos obligaba a enfrentar lo que habíamos desatado. Al acercarnos, la luz parpadeante reveló nuevos detalles que nunca habíamos notado. Cada objeto parecía haber cambiado, como si hubiera absorbido algo de nuestra esencia. El cinturón mostraba marcas que no estaban allí antes, el bolso tenía un olor aún más intenso, y los calcetines tenían la apariencia de estar observándonos, como si los pelos y la carne hubieran adoptado formas sugerentes de rostros y ojos que nos seguían. Fue entonces cuando entendimos que no era solo la caja, era lo que había detrás de ella, lo que nos había elegido, lo que ahora jugaba con nosotros. El grupo intentó racionalizarlo nuevamente, recordando que el miedo puede deformar la percepción, que la paranoia nos hace imaginar cosas que no existen. Pero cuando uno de nosotros intentó cerrar el bolso, un sonido chirriante, casi humano, resonó en la habitación y el aire se volvió helado. La caja nos estaba hablando, o al menos nos hacía sentir que lo hacía. Nadie podía apartar la mirada, y todos sentimos un estremecimiento que nos recorrió de pies a cabeza. La noche avanzaba y la tensión aumentaba. Cada notificación, cada sombra, cada pequeño sonido parecía un mensaje codificado. Un recordatorio de que estábamos atrapados en un juego que no habíamos iniciado y que no podíamos abandonar. Nadie dormía, nadie comía con normalidad. Nuestras conversaciones giraban siempre alrededor de lo que habíamos visto y sentido, pero nunca nos acercábamos a una solución. Era como si la caja hubiera tomado control de nuestra realidad, convirtiendo cada instante en una extensión del horror que contenía. Y así, con cada día que pasaba, la sensación de inevitabilidad se hacía más intensa. La caja no solo estaba en nuestra casa, sino en nuestra mente, y empezábamos a comprender que el precio de la curiosidad en la dark web es mucho más alto de lo que uno podría imaginar. Cada mensaje, cada imagen, cada detalle en humanumleather.com nos recordaba que ya éramos parte de algo mucho más grande, oscuro y vivo de lo que cualquiera podría comprender. Las noches se volvieron insoportables. Cada vez que cerrábamos los ojos, la caja se manifestaba en nuestros sueños, distorsionando la realidad hasta límites que resultaban imposibles de soportar. Veíamos nuestras propias manos transformarse en piel ajena, sintiendo el frío y la textura de la carne que no era nuestra. Los susurros comenzaron a filtrarse por las paredes, murmullos que repetían nuestros nombres, que nos recordaban secretos que nadie podía conocer. Cada sonido de la ciudad se mezclaba con la sensación de que alguien nos seguía, invisible, esperando nuestro error. Una mañana, uno de nosotros desapareció. No había señales de lucha, ni mensajes, ni pistas. Simplemente, ya no estaba. La caja permanecía abierta en el salón, como si hubiera absorbido algo más que objetos, como si hubiera reclamado una pieza de nuestra existencia. El miedo se convirtió en pánico. Cada paso que dábamos dentro del apartamento nos hacía sentir que caminábamos sobre un terreno que ya no nos pertenecía. Y cada intento de borrar la dirección de humanumleather.com solo nos devolvía un nuevo mensaje. No pueden huir, ya forman parte de esto. Decidimos destruir la caja. La llevamos al patio trasero, la golpeamos, la prendimos fuego. Las llamas parecían devorar la piel y los objetos, pero no el terror. Incluso mientras la madera y la carne ardían, un frío insoportable nos atravesó el pecho y escuchamos un crujido que no podía ser de fuego. Un suspiro humano, largo, profundo, que parecía salir de la misma caja. Retrocedimos aterrorizados, sin entender si la llamábamos nosotros o si ella nos estaba reclamando. Fue entonces cuando el último mensaje llegó, no en nuestros teléfonos, sino a la dirección de correo electrónico de uno de nosotros, una cuenta que habíamos abandonado hacía años. Gracias por participar, la colección está completa. Pronto vendrán a buscar la pieza final. La pieza final. La idea de que éramos solo parte de un catálogo macabro nos heló la sangre. Comprendimos, con un terror absoluto, que la caja nunca había sido un objeto aislado. Era un portal, un conducto para algo que nos había elegido y que ahora estaba al acecho, esperando el momento de reclamarnos por completo.
No hay lógica que pueda explicar lo que pasó después. Solo sé que la caja desapareció de nuestro apartamento, dejando un vacío silencioso y una sensación permanente de que alguien o algo nos observa. Cada sombra, cada rincón oscuro, cada mensaje críptico en la red nos recuerda que nuestra curiosidad nos condenó. Y ahora, mientras escribo esto con manos temblorosas, siento su presencia detrás de mí, tan cerca que puedo percibir un aroma que no debería existir, como si la piel misma respirara en la habitación. Nunca compren una mystery box en la dark web. Nunca busquen lo prohibido, porque hay cosas que no son solo objetos, que no se pueden desechar, que no se olvidan. Y si alguna vez reciben un mensaje de humanumleather.com, no lo ignoren, no lo abran, no se atrevan a mirar dentro, porque algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse, y algunas cajas esperan toda la vida para reclamar lo que es suyo. Nunca olvidaré la primera vez que sentí que alguien me observaba a través de la pantalla. Era una noche lluviosa, y la ciudad se había quedado en silencio salvo por el repiqueteo constante de la lluvia contra mi ventana. Mis amigos me habían presionado durante días. Entra, es solo un juego, nadie sabe quién está detrás, decían, como si la curiosidad fuera una excusa inocente para cruzar límites que jamás imaginé cruzar. Yo, estudiante universitaria con la manía de buscar siempre lo prohibido, cedí. Con un clic, el mundo cotidiano se desvaneció y la dark web abrió sus puertas ante mí. El sitio se llamaba Miss Necrophilia. La primera imagen que apareció era perturbadora en su simplicidad. Una mujer con un vestido largo y oscuro, que se movía con gracia sobrenatural sobre un escenario iluminado tenuemente, rodeada de figuras rígidas. Al principio pensé que eran maniquíes, muñecos de cera colocados para un espectáculo de horror extremo. Pero conforme la cámara se acercaba, algo en la textura de la piel, en la manera en que los cuerpos se doblaban y se estremecían al ritmo de sus giros, me congeló. Eran cadáveres embalsamados, bailando al compás de una música que parecía arrancada de un sueño febril y enfermo. Mi respiración se volvió errática. Cerré los ojos un segundo, convencida de que era un montaje, una animación digital. Abrí los ojos, y el cuadro había cambiado. La bailarina parecía mirarme directamente, como si mis pupilas fueran un escenario más en su macabro teatro. Entonces apareció un mensaje en un recuadro oscuro, emergiendo de la nada. Tu hermana menor ya sabe demasiado. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi hermana vivía en otra ciudad, y no podía haber visitado la página. Al menos eso creía. Pero el mensaje no dejaba lugar a dudas. Alguien sabía quién era ella. Mi corazón latía descontrolado mientras intentaba cerrar la página, pero cada intento era inútil. Los enlaces desaparecían y reaparecían como si la propia web tuviera conciencia. Y cada vez que parpadeaba, la bailarina se acercaba un poco más a la pantalla, su sonrisa intacta, sus ojos vacíos y oscuros, y el aroma digital de la muerte parecía filtrarse a través del monitor, metálico y húmedo. Los días siguientes se volvieron un tormento. Cada sonido en la casa me hacía sobresaltar, cada sombra parecía moverse con intención. Una noche recibí un correo electrónico sin remitente, con un video adjunto. Al abrirlo, vi a mi hermana en la habitación de siempre, pero no estaba sola. La bailarina estaba allí, de pie, quieta, como si hubiera atravesado la pantalla para observarla. Mi hermana intentaba gritar, pero ningún sonido salía. Y justo antes de que el video terminara, la cámara giró y mostró la fecha y hora exacta de su desaparición. Ocurriría en menos de 24 horas. Intenté ignorarlo, bloquearlo, desconectar internet. Pero el horror no se detiene solo porque cierres los ojos. Una noche, mientras revisaba antiguos foros de la dark web en busca de alguna pista sobre Miss Necrophilia, encontré testimonios de otros que habían entrado al sitio. Todos describían la misma sensación. La bailarina observaba más allá de la pantalla, y aquellos que intentaban escapar eran marcados de alguna manera inexplicable. Algunos perdían familiares, otros desaparecían ellos mismos. Y siempre quedaba la sensación de que la web, o quienquiera que estuviera detrás de ella, conocía cada rincón de sus vidas. No dormí bien durante días. Cada vez que cerraba los ojos, veía la danza macabra, el brillo opaco de los ojos de los cadáveres, y el vestido oscuro de Miss Necrophilia, girando lentamente, acercándose a mí, acercándose a mi hermana.
El mundo real y el virtual se mezclaban. Los sonidos del ordenador se convertían en pasos, las sombras en mi habitación se doblaban como cuerpos rígidos, y los espejos devolvían reflejos que no me pertenecían. Finalmente recibí un segundo mensaje, esta vez más explícito. Si quieres salvarla, debes bailar con nosotras. Cada movimiento cuenta, cada error un precio. No entendía qué significaba, pero el terror me impulsaba a obedecer. La curiosidad, la culpa y el miedo se entrelazaban, y algo oscuro dentro de mí sabía que ignorar aquel mensaje no era una opción. La historia que había empezado como un juego, una curiosidad por lo prohibido, se había transformado en una pesadilla que no solo amenazaba mi cordura, sino la vida de mi hermana menor. Desde entonces, cada noche siento que algo se acerca, más allá de la pantalla, más allá de mi comprensión. La bailarina ya no pertenece solo al sitio de mis necrofilia. Pertenece a mí, a mi familia, a cada sombra que cruza mi cuarto. Y aunque intento mantener la calma, sé que el verdadero horror apenas ha comenzado. Las noches se hicieron insoportables. Cada vez que encendía la computadora, la página de Miss Necrofilia aparecía como si nunca la hubiera cerrado, como si me hubiera estado esperando. La bailarina ya no solo giraba en la pantalla, parecía observar mis movimientos, anticipar cada paso que daba, burlarse de mis intentos de escapar. La habitación se llenaba de un frío que no pertenecía al mundo físico, y el reflejo de mi hermana, antes normal en los espejos, comenzaba a deformarse, apareciendo con una sonrisa rígida que no era suya, con los ojos vacíos y el vestido oscuro de la bailarina rozando sus pies. Intenté buscar ayuda, pero hablar de la dark web en voz alta parecía invocar más que proteger. Mis amigos, los que me habían presionado a entrar, dejaron de contestar mensajes, como si una advertencia invisible los hubiera silenciado. La policía no podía intervenir, sin pruebas, sin rastros, solo el miedo irracional de una joven que hablaba de bailarinas de cadáveres en la dark web. Cada noche que pasaba, el miedo me arrastraba más cerca de la locura. La línea entre la realidad y la pantalla se difuminaba. Las figuras que antes eran digitales ahora parecían existir, respirando a centímetros de mí. Una noche, después de recibir otro mensaje críptico, el próximo movimiento decide su destino, algo me impulsó a mirar debajo de la cama. Allí, envuelto en una manta, encontré un maniquí con el rostro de mi hermana, increíblemente realista, con detalles que solo alguien que la conociera podría replicar. La forma de su cabello, la curva de sus labios, hasta las pequeñas marcas en sus manos. Sentí náuseas, y al levantar la vista, mi habitación estaba oscura, salvo por la tenue luz de la pantalla, donde Miss Necrofilia giraba, siempre girando, con su audiencia de cuerpos inmóviles, todos observándome. El teléfono sonó de repente. Era un número desconocido, y al contestar, una voz apagada y distorsionada dijo: «Ella bailará si tú bailas. Cada error cuenta. Cada segundo perdido, un paso más cerca de la oscuridad». La sensación de desesperación me golpeó con fuerza. Cada decisión que había tomado, cada curiosidad que me había llevado a esta web prohibida, parecía ser un hilo que alguien manipulaba desde la distancia, atando a mi hermana a un destino que no podía comprender. Comencé a notar señales en la vida real que no podían explicarse, fotos antiguas que se movían en la pared, objetos de mi casa cambiando de lugar, sombras que imitaban mis movimientos. Cada sonido de la noche parecía seguir un ritmo macabro, como si una música invisible acompañara la danza de Miss Necrofilia. Mis intentos de bloquear el sitio, de eliminar todo rastro digital, eran inútiles. La página reaparecía, más oscura, más cercana, con la bailarina sonriendo desde el monitor como si el tiempo y el espacio fueran suyos para manipular. Una tarde, al revisar antiguos correos y foros, descubrí que no era la primera vez que alguien desaparecía tras entrar en aquel sitio. Historias incompletas, reportes sin confirmar, capturas de pantalla donde la bailarina parecía moverse con mayor fluidez que cualquier ser humano. Todos describían un patrón: la curiosidad inicial, el miedo creciente, la invasión de lo digital en lo real y finalmente la desaparición de alguien cercano. Sentí un nudo en el estómago. Era exactamente lo que estaba sucediendo con mi hermana. El tiempo parecía comprimirse. Los días se mezclaban con las noches, y la danza macabra de la pantalla se filtraba en mi mente. Incluso al cerrar los ojos, podía ver sus giros, sus pies rozando el suelo,
la rigidez de los cadáveres que seguían su ritmo. Cada parpadeo me acercaba a un límite invisible, y cada vez que intentaba razonar, la voz de la pantalla susurraba: ella te observa, ella espera, ella baila. En un intento desesperado, decidí grabar toda la actividad del sitio, con la esperanza de exponerlo o de encontrar alguna pista de lo que debía hacer. Pero al revisar la grabación al día siguiente, los cuerpos habían desaparecido. Solo quedaba la bailarina, girando en silencio, y en la esquina de la pantalla, el rostro de mi hermana reflejado en miniatura, mirándome con ojos vacíos, como si supiera que no podía hacer nada para salvarla. El miedo se volvió una presencia constante. Cada sonido de la calle, cada sombra en mi habitación, cada mensaje inesperado, era un recordatorio de que mis necrofilia no solo existía en la dark web, existía dentro de mí, dentro de mi casa, dentro de cada rincón donde la curiosidad y el terror se cruzaban. Y mientras la música de su danza resonaba en la cabeza, entendí que estaba siendo arrastrada hacia algo mucho más grande y oscuro de lo que jamás había imaginado. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de paranoia absoluta. Cada vez que salía de mi cuarto sentía que la bailarina me seguía, que su silueta oscura estaba pegada a mis pasos, invisible para los demás, pero clara en mi mente. La habitación parecía respirar, y los objetos más insignificantes se transformaban en símbolos de advertencia. Un espejo roto reflejaba imágenes que no pertenecían a mí, y cada sombra tenía forma de piernas rígidas, girando en un compás macabro que solo yo podía percibir. Una noche, mientras revisaba nuevamente el sitio, la bailarina me habló, no con palabras, sino con un mensaje escrito que apareció directamente en mi pantalla. Cada segundo que dudes, ella se aleja más. Fue como si alguien hubiera entrado en mi casa, susurrando desde la pantalla. El aire se volvió denso, con un olor a humedad y algo más. Algo que no podía identificar, pero que provocaba náuseas y miedo profundo. Decidí buscar cualquier información sobre mis necrofilia en foros antiguos. Encontré relatos de personas que aseguraban haber visto cuerpos moviéndose solos, de casas donde los espejos reflejaban realidades alternativas, de familiares que desaparecían sin dejar rastro. Cada historia seguía el mismo patrón: la curiosidad inicial, la invasión del terror digital en la vida real y la desaparición gradual de alguien cercano. Todo esto se sentía demasiado familiar, demasiado real. Un día recibí un paquete sin remitente. Dentro había un pequeño maniquí, exactamente igual a mi hermana, con detalles tan realistas que sentí un vértigo profundo al tocarlo. Junto al maniquí, una nota: ella baila cuando tú miras. Cada error tuyo la acerca a la oscuridad. Mi respiración se volvió entrecortada y el miedo se transformó en una urgencia paralizante. Cada movimiento que hacía, cada pensamiento, estaba siendo vigilado y manipulado por algo que no entendía. La sensación de que el tiempo y el espacio ya no me pertenecían se volvió más intensa. La música de la página parecía filtrarse en mi mente, rítmica y constante, como un latido que marcaba mi pulso y el de mi hermana al mismo tiempo. Cada noche al cerrar los ojos, la veía girar, girar y girar, sus pasos resonando en los rincones de mi habitación. Cada vez más real, cada vez más cerca. Intenté llamar a mi hermana, pero la línea estaba muerta. Luego llegaron los mensajes de advertencia más explícitos, fotos de su cuarto, de su escritorio, de su cama, todas tomadas desde un ángulo imposible, como si alguien hubiera estado dentro sin que ella lo supiera. Sentí una punzada de desesperación. Cada segundo que pasaba sin hacer nada, la bailarina estaba más cerca de poseerla, de arrastrarla a su danza macabra. Incluso la realidad comenzó a traicionarme. Veía movimientos en los reflejos de la calle, en los escaparates, figuras que imitaban los giros de la bailarina, y cada persona que pasaba parecía un espectador invisible de aquel teatro de cadáveres. La línea entre lo virtual y lo físico ya no existía. Mis necrofilia se filtraba en mi vida, en mi casa, en mi mente. Y mientras tanto, cada día que pasaba, el miedo crecía, constante y opresivo, anunciando que la culminación de esta pesadilla estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. Sentada frente a la pantalla, con el maniquí de mi hermana a mi lado, el monitor iluminaba mi rostro pálido. La bailarina giraba lentamente, con movimientos que desafiaban la lógica,
y en la esquina un mensaje que parecía hecho para torturarme. Cada error es un paso más cerca de lo inevitable. ¿Bailarás? La sensación de impotencia me consumía. Sabía que el tiempo se estaba acabando, que la elección no era solo mía y que lo que estaba por suceder no tendría vuelta atrás. El aire estaba cargado de tensión y cada sombra parecía moverse con intención propia. Incluso el silencio era insoportable, como si esperara mi reacción, midiera mi miedo y contara los segundos antes del próximo giro de la danza macabra. No había escapatoria visible. La web, la bailarina y la muerte parecían converger en un mismo punto, mi hermana y yo. Y mientras trataba de reunir valor, de entender cómo enfrentar aquello, comprendí que la pesadilla estaba lejos de terminar. El aire estaba tan denso que apenas podía respirar. Frente a mí, la bailarina giraba lentamente, hipnótica y maligna, mientras el maniquí de mi hermana parecía moverse imperceptiblemente, imitando cada giro de la macabra coreografía. Mi mente luchaba entre la razón y la locura. Sabía que cualquier movimiento en falso podía sellar un destino irreversible. Los mensajes en la pantalla se sucedían sin cesar. Ella está lista, tú decides. Desesperada, comencé a imitar los movimientos de la bailarina, dudando de cada paso, con la sensación de que el mundo entero estaba conteniendo la respiración. Cada giro, cada flexión, parecía resonar en la habitación, haciendo que los cuerpos embalsamados que antes estaban fijos en la pantalla comenzaran a tambalearse, acercándose a mí como si pudieran traspasar la barrera digital. La música, que hasta entonces parecía solo un fondo siniestro, ahora golpeaba directamente mis oídos y mi corazón, un ritmo que dictaba mi pulso y marcaba los pasos de un ritual que no entendía del todo. Un instante me detuve. Sentí que algo helado se posaba sobre mis hombros y un susurro metálico se coló entre mis pensamientos. Tu hermana ya no puede esperar. El terror me paralizó. El maniquí se volvió inquietantemente humano. Sus ojos, idénticos a los de mi hermana, comenzaron a llenarse de lágrimas oscuras. Entonces, la bailarina hizo un giro final y la pantalla se llenó de un brillo que me cegó momentáneamente. Cuando abrí los ojos, la habitación estaba silenciosa. La pantalla estaba negra, el maniquí inerte. Un alivio extraño recorrió mi cuerpo, hasta que escuché un golpe detrás de mí. Giré lentamente, y allí estaba mi hermana, de pie, pálida, con los ojos inexplicablemente oscuros, su expresión neutra pero extrañamente distante. No habló. No respiraba como antes. Solo me miraba, y en el aire flotaba un escalofrío. Había algo dentro de ella que no pertenecía a la niña que conocía. El sitio de Miss Necrofilia había desaparecido de mi computadora, y sin embargo, sabía que no había terminado. El terror ya no estaba en la web, estaba dentro de mi hermana, dentro de mí, dentro de cada sombra que cruzaba la puerta. La danza macabra se había filtrado en nuestra realidad, y ahora, aunque la pantalla estuviera apagada, la coreografía continuaba, invisible y eterna. Esa noche comprendí algo que ningún manual, ningún policía, ningún amigo podría explicarme. Hay horrores que no se ven, que no se tocan, que no se entienden, solo se sienten. Y a veces la curiosidad no solo abre puertas, las derriba, dejando que lo prohibido entre en tu casa, en tu mente, en tu sangre. Miss Necrofilia ya no estaba en la dark web. Estaba en nosotros, bailando silenciosa, marcando cada segundo, cada respiración, esperando el próximo movimiento. Había algo hipnótico en la idea de lo prohibido, una atracción que se sentía eléctrica y peligrosa en la punta de los dedos. Esa tarde, mientras la lluvia golpeaba los ventanales del pequeño departamento que compartían en la universidad, Marco y Julián estaban frente a sus laptops, inmersos en una mezcla de aburrimiento, curiosidad y un impulso que ninguno de los dos podía describir con claridad. La idea había surgido como un juego, crear un sitio en la Deep Web que ofreciera servicios de sicarios, una broma extrema, un experimento social para ver quién caía en la trampa, cuántos se atreverían a escribir en la oscuridad de la red. No había intención de hacer daño, solo probar los límites de la moralidad anónima en la red oculta. El sitio era convincente. Cada detalle, cada aviso, cada formulario de contacto estaba diseñado con un realismo casi enfermizo. Marco se encargaba de la programación, haciendo que la interfaz fuera fría y profesional, mientras Julián redactaba los perfiles y las tarifas de manera detallada.
con una precisión que les hacía temblar al leerlas en voz alta. Entre risas nerviosas, compartían comentarios sarcásticos sobre los posibles clientes que aparecerían, imaginando las historias absurdas de quienes serían tan tontos como para creer que podían contratar un asesinato por internet. Al principio no pasó nada, solo visitas anónimas que desaparecían tan rápido como llegaron, hasta que una noche recibieron su primer mensaje que no parecía un juego. Un correo cifrado, directo y sin signos de humor. La ama de casa desesperada que escribía no podía ser ignorada. Detallaba nombres, horarios, lugares y un rencor tan real que hacía que el corazón de Marco se acelerara. Julián trató de calmarlo, diciendo que era una broma de otro usuario, un intento de confundirlos. Pero cuando revisaron la dirección IP, notaron que no estaba falsificada, que venía de un barrio que conocían bien, uno donde la gente no jugaba con amenazas a la muerte. La tensión empezó a escalar. Las risas se tornaron en susurros temerosos en la madrugada, y cada notificación que llegaba los hacía saltar del asiento. El siguiente mensaje los hizo entender que el peligro había evolucionado. Un pedido de un hombre que resonaba en el bajo mundo, un sindicato criminal del que habían oído rumores en la Facultad de Derecho. El tono era frío, calculador, como si alguien más allá de la pantalla los estuviera observando y midiendo sus reacciones, esperando ver hasta dónde podían llegar. Esa mezcla de adrenalina y miedo los consumía. Durante días enteros, Marco revisaba códigos y servidores, asegurándose de que nadie pudiera rastrearlos, mientras Julián escribía respuestas mecánicas, tratando de mantener la fachada de profesionales implacables. La línea entre la broma y la realidad se desdibujaba con cada mensaje, cada solicitud más aterradora que la anterior. La sensación de estar siendo acechados no se limitaba a la pantalla. Sombras que antes ignoraban en el departamento parecían moverse con intención, pasos en el pasillo que no podían atribuir a nadie, susurros que se confundían con el viento nocturno. Uno de los encargos los obligó a cruzar la ciudad, entregar documentos, hacer llamadas que nunca habían imaginado, y mientras lo hacían, el miedo crecía como una marea invisible. Cada mirada en la calle, cada silbido en el tráfico, cada automovilista que parecía seguirlos se convertía en una amenaza potencial. La policía había empezado a investigar actividad sospechosa en la red, y aunque todavía no sabían que ellos eran los dueños del sitio, la paranoia se instaló como un huésped permanente en sus mentes. La broma se había transformado en una red de complicidades peligrosas, donde cada decisión podía tener consecuencias irreversibles. Lo más inquietante era cómo la vida cotidiana empezaba a fusionarse con esa doble existencia. En clases, Marco tomaba apuntes mientras su mente repasaba mensajes cifrados. Julián fingía conversaciones casuales con amigos mientras su corazón latía con fuerza ante cada alerta de su correo. Dormían poco, comían menos, y en cada reflejo en la pantalla o el vidrio de la ventana veían figuras que podrían ser reales o producto de su paranoia creciente. La oscuridad ya no era solo digital. Se había filtrado en su mundo tangible, en sus habitaciones, en los pasillos de la universidad, en cada calle que recorrían. La obsesión los estaba consumiendo. Marco comenzó a tener pesadillas donde los clientes eran sombras que se movían con vida propia, que hablaban con voces humanas pero con intenciones que él no podía comprender del todo. Julián escuchaba llamadas en la noche, susurrando órdenes que no había dado, y sentía que alguien más controlaba el teclado cuando su espalda estaba vuelta. Cada día que pasaba, la frontera entre la broma y la realidad se desvanecía, y lo que había empezado como un experimento intelectual se transformaba en un laberinto de miedo y culpa. Con cada nuevo mensaje que llegaba, el sitio se convertía en un espejo oscuro de su propia mente. Clientes anónimos, rostros imaginarios, amenazas reales, todo mezclado en un flujo de datos que no podían ignorar. La adrenalina, antes divertida, ahora era un peso constante en el pecho, un recordatorio de que el mundo que habían creado podía devorarlos en cualquier momento. La línea entre víctima y victimario se desdibujaba. Ellos, los creadores, los observadores, ahora se sentían atrapados en la red que habían diseñado para entretenerse. Y mientras la noche se cerraba sobre la ciudad, con la lluvia golpeando nuevamente las ventanas del departamento, Marco y Julián entendieron que cada clic, cada respuesta, cada mensaje ignorado o contestado los acercaba a un desenlace que no podían controlar, un juego en el que no existían reglas,
y donde la realidad era mucho más aterradora que cualquier broma que hubieran imaginado. Cada notificación que llegaba les hacía sentir que estaban siendo observados incluso cuando apagaban las pantallas. No era solo paranoia. Objetos cambiaban de lugar en el departamento. Documentos que habían guardado desaparecían y aparecían en rincones que no recordaban haber usado. Una tarde, mientras revisaban un mensaje que parecía exigirles un encargo inmediato, Marco notó una sombra que se movía detrás de la persiana, una figura que se disolvió en la oscuridad antes de que pudiera ver detalles. Julián intentó racionalizarlo. Son nervios, nos estamos volviendo locos, pero ni él podía convencerse de sus propias palabras. Los pedidos comenzaron a escalar en peligrosidad. No eran simples amenazas ni desafíos. El sitio había atraído la atención de personas reales, de redes criminales que evaluaban a los recién llegados con precisión quirúrgica. Un encargo los obligó a entregar un paquete en un callejón donde la iluminación era escasa y las paredes estaban manchadas de grafitis que parecían advertencias. La sensación de ser vigilados se intensificó. Cada paso que daban era medido, cada sonido les hacía girar la cabeza. Marco sintió que alguien los seguía, y aunque no había nadie visible, el eco de pasos que no eran los suyos llenaba el callejón. El miedo los empezó a dominar, pero también la fascinación oscura. Cada mensaje que llegaba era un reto silencioso, un recordatorio de que estaban atrapados en un juego que ellos mismos habían creado. Julián empezó a notar patrones en las solicitudes. Algunas parecían pruebas, otras amenazas encubiertas, y un puñado más eran intentos deliberados de manipularlos. La idea de escapar del sitio parecía imposible. Cada intento de ignorar un mensaje o cerrar el servidor encontraba resistencia en la red misma, como si alguien, o algo, asegurara que no podían huir. En una madrugada lluviosa, recibieron un correo que los dejó paralizados. La dirección estaba vinculada a una organización criminal que había estado involucrada en casos que la policía no podía probar. La simple lectura del mensaje les heló la sangre. Había detalles íntimos de sus vidas, información que nadie podía conocer y que solo alguien con acceso a su entorno real podría haber recopilado. Marco revisó los registros del servidor, pero no había hackeo. Parecía que habían sido observados desde el principio, que su broma nunca fue solo una broma, sino la entrada a un juego mucho más peligroso. Cada sonido en el departamento se volvía amenaza. El crujir del piso, el zumbido de las luces, incluso la lluvia parecía resonar con un eco siniestro. Sus conversaciones empezaron a hacerse cortas, tensas, porque cualquier palabra podía ser escuchada, interceptada o malinterpretada. Julián comenzó a dejar notas por todas partes, pequeños recordatorios de que debían mantener la calma, pero incluso esos papeles desaparecían misteriosamente. La sensación de impotencia crecía, y con ella, una paranoia que los aislaba aún más de la vida cotidiana. Un encargo los obligó a reunirse con un intermediario en un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. El olor a humedad, moho y metal oxidado era sofocante. Al entrar se dieron cuenta de que no eran los únicos. Sombras se movían entre las columnas rotas, figuras que parecían observarlos y evaluar cada gesto, cada palabra. Marco sintió que su corazón se aceleraba al punto de dolerle en el pecho. Julián apenas podía respirar. Todo el ambiente estaba cargado de una tensión que parecía tangible, como si las paredes mismas estuvieran vigilando, registrando cada movimiento. Durante esa reunión el intermediario habló con voz fría, sin mirarles directamente. Sabía nombres, antecedentes, detalles de su experimento que ellos creían inofensivo. Cada palabra que pronunciaba era un recordatorio de que estaban atrapados en algo que los superaba, un laberinto de información y poder donde su broma inicial había generado consecuencias que no podían controlar. La realidad y la ilusión se mezclaban. Cada gesto, cada sombra, cada susurro de los presentes parecía tener un doble significado. Esa noche, de regreso al departamento, ambos se dieron cuenta de que su vida cotidiana se había roto por completo. No podían confiar en nadie. Las llamadas eran monitorizadas, los correos interceptados, y cada clic en el sitio podía atraer atención real, peligrosa, implacable. La sensación de ser casado se intensificaba con cada hora que pasaba. Dormir era imposible.
La oscuridad de la habitación parecía más profunda, más densa, y los ruidos de la ciudad eran ecos de amenazas invisibles. Marco y Julián comprendieron que habían cruzado un umbral del que no había retorno. Su experimento había dejado de ser una broma, y ahora eran piezas dentro de un juego mucho más grande, oscuro y aterrador de lo que jamás imaginaron. La línea entre lo virtual y lo real desapareció, y cada paso que daban los llevaba más profundo en un laberinto donde la justicia, la moral y la seguridad eran conceptos distantes, casi inexistentes. Y mientras el reloj marcaba las primeras horas de la madrugada, ambos se sentaron frente a sus laptops, mirando el sitio que ellos mismos habían creado, preguntándose cuánto tiempo más podrían sostener la farsa antes de que la realidad los alcanzara de una manera irreversible. Esa noche, mientras la lluvia azotaba con fuerza las ventanas del departamento, Marco y Julián recibieron un último mensaje que no podía ignorarse. Era simple, directo y aterrador. Sabemos quiénes son. Venimos por ustedes. No había remitente, no había posibilidad de rastreo, solo un aviso que se sentía como un golpe en el pecho. El aire se volvió denso. Cada sonido en el departamento parecía amplificado. El crujido del piso, el zumbido de las luces, incluso la lluvia parecía martillarles el cerebro. Julián temblaba mientras Marco intentaba racionalizar, pero incluso él sabía que ya no había lógica que pudiera salvarlos. El sitio que habían creado, la broma que se convirtió en obsesión, se había transformado en un monstruo con vida propia. De repente, un golpe seco resonó en la puerta. No había tiempo para pensar, solo instinto. Se miraron con ojos desorbitados, sabiendo que cualquier decisión podría ser la última. El miedo los paralizó mientras escuchaban pasos que no eran humanos, pasos que parecían acercarse desde todas partes al mismo tiempo. El departamento, su refugio, se convirtió en una prisión opresiva donde cada sombra podía devorarles la vida. Marco intentó cerrar el sitio, apagar los servidores, borrar cualquier rastro de su existencia digital, pero nada funcionaba. Era como si la red misma se hubiera convertido en una extensión de alguien, o algo que los acechaba. Los mensajes llegaron en cascada. Fotos de ellos mismos desde ángulos imposibles, grabaciones de cada movimiento, susurrando que cada intento de escapar era inútil. Julián gritó, pero su voz fue absorbida por la oscuridad que se filtraba en la habitación. Marco sintió un frío glacial recorrer su espalda y comprendió con un terror absoluto que no solo estaban atrapados en un juego de la Deep Web, habían sido consumidos por él. La última pantalla que vieron antes de que todo se volviera negro mostraba un mensaje que helaba la sangre. Bienvenidos a la realidad que crearon. Aquí no hay escape. El silencio cayó después, denso y absoluto, solo interrumpido por el sonido lejano de la lluvia. El sitio seguía activo, esperando la próxima víctima, mientras Marco y Julián se desvanecían, convirtiéndose en fantasmas digitales dentro de la misma red que habían pensado controlar. Su experimento se había transformado en una trampa mortal, y ahora eran parte de la oscuridad que habían desatado.